¿Qué ocurre si la condición establecida en el contrato, que es que se resuelva la quiebra, no se da a la fecha del vencimiento del contrato suplementario? ¿Qué ocurre? Pudiese presumir que cuando se firmó el contrato se creyó que sencillamente el tema de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica se iba a resolver en esos 18 meses. ¿Y qué pasó? Que no ha sido así. Y entonces, ante un error de cálculo sobre los eventos futuros, nos encontramos ahora ante preguntas fundamentales que no tienen respuestas contundentes, pero que son neurálgicas para conocer el futuro de nuestro sistema eléctrico. ¿Qué sucedería entonces si, llegado el 30 de noviembre, fecha de la terminación del contrato suplementario, no se resuelve la quiebra de la autoridad? ¿Cuál entonces es el destino? ¿Qué ocurre? ¿Entraríamos automáticamente, se entraría en vigor automáticamente el contrato de los 15 años, es decir, el contrato regular, o automáticamente quedaría cancelado el contrato, o automáticamente se extendería el contrato suplementario? Me parece que es una pregunta fundamental y básica. ¿Qué ocurre si la condición establecida en el contrato, que es que se resuelva la quiebra, no se da a la fecha del vencimiento del contrato suplementario? ¿Qué ocurre? Ese contrato suplementario dispone que las partes pueden extender la vigencia de esos 18 meses. Ese es uno de los posibles escenarios que contempla el propio contrato. Y entiendo que si no se diera la extensión, el contrato regular, de donde el contrato suplementario toma prestadas disposiciones, establece un proceso para la salida o la transición de Luma si no entrara en vigor el contrato regular. Si no se da la condición necesaria, que es que se resuelva la quiebra para la fecha de la terminación del contrato suplementario, las partes voluntariamente pudiesen extender esa fase suplementaria. Las cláusulas del contrato suplementario así lo establecen. Y eso es una decisión que no es unilateral de ninguna de las partes, sino que conllevaría entonces un acuerdo nuevo. Bueno, una extensión. Claro, una extensión acordada, lo que quiero decir. Exacto, sí, tiene que ser acordada. Tiene que ser acordada. Puede ser que sea un párrafo en el que digan decidimos extender la fecha, pero tiene que ser acordada. O sea, que no es automática la extensión. De acuerdo con el lenguaje del contrato suplementario, no es automático. Ok. Y segundo, lo otro que usted indica, que la otra opción sería que entonces se cancele, o sea, se deje sin efecto el contrato regular de los 15 años y se dé un proceso de transición hacia lo que sería una nueva relación con un nuevo operador. ¿Eso es correcto? Sí, sin ser, haciendo el caveat de que yo no soy una experta en el contrato, entiendo que es correcto que el contrato establece un mecanismo para la salida en múltiples situaciones, en una terminación temprana o al final de los 15 años, así que el contrato debe tener disposiciones, entiendo que tiene unas disposiciones a los efectos de que sea una salida organizada. Si usted pudiese decir con certeza, o sea, el negociado pudiese decir con certeza que al 30 de noviembre, de no haberse resuelto el asunto de la quiebra, estos son los dos escenarios posibles. Esos pueden ser los dos escenarios posibles. Yo estoy segura que hay muchas otras posibles interpretaciones que otras entidades o personas están haciendo sobre el contrato y francamente sería impropio de nuestra parte, en caso de que la controversia llegue a nosotros, seguir especulando un poco sobre qué podría pasar, pero esos son dos escenarios posibles. Le pregunto, licenciada, porque ciertamente, como ustedes, ¿verdad?, confirmaron al comienzo de su participación,
ustedes revisaron el contrato, o sea que ustedes son los que conocen el contrato. Y por eso es que pregunto, porque entonces es importantísimo, porque aún con su respuesta, y yo, ¿verdad?, reconozco que quiere ser lo más cautelosa y puntual posible, uno puede ver, ¿verdad?, un poco incluso de, digamos, de falta de certeza en las respuestas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ante un asunto que realmente es neurálgico y a mí no me deja de impactar por parte de los diferentes actores que a quienes le incumbe este asunto, incluyendo al negociado, que una pregunta que a juicio de cualquiera debe ser fundamental no pueda ser respondida con la contundencia que requiere. Y eso yo tengo que decirlo porque es muy llamativo. Claro, pudiese presumir que cuando se firmó el contrato se creyó que sencillamente el tema de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica se iba a resolver en esos 18 meses. ¿Y qué pasó? Que no ha sido así. Y entonces, ante un error de cálculo sobre los eventos futuros, nos encontramos ahora ante preguntas fundamentales que no tienen respuestas contundentes, pero que son neurálgicas para conocer el futuro de nuestro sistema eléctrico. Las expresiones que estamos haciendo, usted tiene razón, estamos siendo cautelosos porque una de las posibilidades es que una controversia llegue ante nosotros y las expresiones que hagamos tienen que ser cuidadosas porque se podría entender que estamos prejuzgando un asunto. Desde el punto de vista jurídico, ¿existe espacio antes del vencimiento del contrato suplementario? ¿Existe la posibilidad de renegociar el contrato llegado al 30 de noviembre si no se resuelve el tema de la quiebra y por lo tanto las partes pudiesen acordar una extensión? Al momento de acordar, si fuese la decisión, acordar una extensión, ¿pudiesen en ese periodo también renegociar las condiciones contractuales? Le tengo que confesar que no he mirado desde ese punto de vista las disposiciones del contrato. Si llegásemos al punto de la cancelación del contrato, la cancelación del contrato suplementario requiere la autorización de la Junta de Supervisión Fiscal. Tengo que decir que francamente hay varias disposiciones en el contrato donde se establece que hay que obtener aprobación del negociado de la Junta de Control Fiscal si aplica, así que hay que mirar las disposiciones a ver cuál sería la causa. O sea que pudiera ser que sí. Se menciona al negociado y a la Junta en algunas de las disposiciones del contrato, así que hay que mirar con cuidado las disposiciones, pero hay algunas que sí lo mencionan. O sea que una de las consideraciones que habría que evaluar al momento de tomar una decisión de una posible cancelación de contrato es que también esa decisión estará supeditada a lo que la Junta de Supervisión Fiscal autorice. Y entonces, con toda probabilidad, con el financiamiento a través de FEMA, de parte de, obviamente, gran parte de la ejecución del contrato, con toda probabilidad la Junta tendría jurisdicción. Presumible, presidente. Bueno, sí, y creo que es un elemento que también debe incluirse en la discusión pública.